presidente de la República, Yamandu Orsi, se desmarcó de la declaración que emitió el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, que señala que en Gaza se está desarrollando un genocidio de ciudadanos palestinos por parte de Israel en el marco de la guerra en Medio Oriente. Mientras tanto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que comparte el contenido del comunicado de la coalición de izquierda y sostuvo que la Embajada de Israel hace muy mal cuando dice que la declaración del Frente Amplio promueve el odio. Buen mediodía, un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias. 14 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. El cielo se encuentra claro, algo nuboso, temperatura en descenso con bancos de niebla. Los vientos soplan del sector sur con una intensidad de 20 kilómetros en la hora y la máxima de hoy 16 grados. Acá con esta hermosa vista de la bahía les contamos que hay algunos cortes programados con datos del Centro de Gestión de Movilidad. Paulino Pimienta, entre Avenida Brasil y Luis Cavia. El corte será hasta las 5 de la tarde y se va a extender hasta el 7 de junio. Marcelino Sosa, entre Juan José Amézaga y Martín García. El corte se extenderá hasta el 13 de junio por trabajos de saneamiento. Y Vicenza, entre 8 de octubre y Mateo Cortés. El corte será también hasta el 17 de junio por trabajos de saneamiento. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vamos ahora con los titulares de esta edición. El ministro de Educación, José Carlos Maía, aspira a que a fin de este año culmine una primera etapa del nuevo rumbo educativo que propondrá el gobierno. El gobierno planea entregar en julio un adelanto del bono escolar de 2.500 pesos para las familias que envían a sus hijos a la educación primaria pública, originalmente previsto para febrero de 2026. UPM no pagó el canon por el uso de la vía del tren, tal como establece el contrato entre la empresa de celulosa y el Estado uruguayo. El secretario general del Zunca, Javier Díaz, dijo a MBD Noticias que la denuncia de estafa en el Fondo de la Construcción empezó por impulso del sindicato e informó que analizan acciones legales contra quienes buscan dañar a la organización sindical. La selección uruguaya jugará esta noche desde la hora 20 ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. El presidente de Brasil, Lula da Silva, de visita oficial a Francia, no logró vencer este jueves las reticencias de su homólogo Emmanuel Macron sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y le dio 6 meses para concluirlo. Comenzando el desarrollo informativo, el tema de Medio Oriente sigue siendo central porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, consideró inaceptable la escalada de violencia en Gaza y responsabilizó al presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, y reiteró que el gobierno está en todo de acuerdo con la estrategia de Naciones Unidas. Más allá de ello, estableció diferencias entre la declaración del Frente Amplio y el gobierno. Es otra cosa, afirmó el mandatario, quien fue enfático en marcar lo que la gente precisa ahí no son declaraciones, a ver quién es el que la dice más fuerte o que pone las palabras más sentidas. Por ello, anunció el envío de ayuda humanitaria. Yo comparto la estrategia que estamos llevando a nivel de ONU, que también es muy dura, pero nosotros tenemos muchos cuidados porque si hay algo que precisa la población de Gaza no son anuncios. De anuncios podemos llenarnos. Voy a hacer algo bastante más concreto. ¿De qué forma puedo apoyar a esa población? Ahí tenemos algunas alternativas, tenemos leche en polvo, tenemos arroz. Estamos viendo la forma de llegar de manera correcta y que llegue a destino el apoyo de verdad. Si tuviéramos que hacer declaraciones, podemos llenarnos. La declaración del Frente Amplio, el secretario ejecutivo del Frente Amplio llamando a movilizar. La declaración de la fuerza política. El gobierno es otra cosa. Yo ya dije cuál es mi posición. Ya lo dije y lo vuelvo a reiterar. Es inaceptable lo que está pasando. Y dije, condeno la escalada que estaba llevando adelante el presidente o la autoridad máxima de Israel. Lo dije en su momento. No lo voy a seguir repitiendo porque, repito, lo que la gente ahí precisa no es declaración ni más declaración. A ver cuál es el que la dice más fuerte,
o que dice o que pone las palabras más sentidas. A mí me gusta un poco acompañar lo que normalmente plantea la ONU porque es un camino de paz. Hacia ahí vamos siempre. Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que lo que está ocurriendo en Gaza es salvaje y destacó que más que declaraciones lo que hay que hacer es trabajar por la paz y enviar ayuda humanitaria, un tema sobre el que ha hablado también con el presidente Yamandu Orsi. Sánchez dijo que hace muy mal la Embajada de Israel en Uruguay al atribuir un mensaje de odio al comunicado que emitió el secretariado ejecutivo del Frente Amplio. Yo creo que lo que está sucediendo es salvaje, lo que está sucediendo en el territorio palestino. Y creo que hay que condenarlo. Eso no quiere decir que nosotros no reivindiquemos nuestra posición histórica de que la solución a este conflicto es la paz y es la creación de dos estados que vivan en paz, un estado palestino y un estado israelí. Yo defiendo esa posición, que es la existencia de que cada pueblo tenga un estado y que vivan en paz. Hay que trabajar mucho para eso, no alcanza con declaraciones. Si me preguntás a mí personalmente, creo que lo que más hay que hacer, y esto lo hemos conversado con el presidente Orsi, es enviar ayuda humanitaria, más que hacer declaraciones. El Frente Amplio ha sacado una declaración la cual yo comparto. Pero el Frente Amplio es un partido político, como lo son otros partidos políticos. La Cancillería está tomando un conjunto de consideraciones y estamos avanzando en una política que siempre, vuelvo a insistir, que es clara, que es la búsqueda de la paz, de la solución de las controversias, que pare la agresión militar y que podamos juntos contribuir a una solución de paz de dos estados. Esa es nuestra posición. El comunicado de la Embajada de Israel dice que promueve el odio, el comunicado del Frente Amplio. No creo, yo creo que esto no puede ser truco y retruco. ¿Pero se tiene que recatar un poco el Frente? No, yo creo que no puede ser truco y retruco. Estamos muy lejos de la zona como para que nosotros empecemos en una escalada de adjetivos. Creo que hace muy mal la Embajada de Israel en catalogar de esa manera una fuerza política democrática como es el Frente Amplio, una fuerza política que ha reivindicado siempre la creación de los dos estados. Me parece que eso es lo importante y hoy lo que tenemos que hacer todos es contribuir con la paz. Salimos un momento del estudio, nos vamos a exteriores para encontrarnos con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, sí, porque comenzó ya el primer día de la Expo Uruguay Sostenible, esta cuarta edición de esta feria que se realiza aquí en el Antel Arena hasta el domingo, con más de 200 stands de distintas iniciativas ambientalmente sostenibles por parte de empresas y organizaciones sociales. Y nos acompaña el subsecretario de Ambiente, Leonardo Herú, que participó de la inauguración de esta jornada, que contó con muchas autoridades, el presidente Yamandu Orsi, entre otras. ¿Cómo se viene viviendo esta jornada? Bueno, muy contentos. Es una fecha especial como Día Mundial por el Ambiente que nos invita a esto, ¿no? A de alguna manera instalar con fuerza el tema, aprovechar para sensibilizar sobre temas centrales para la humanidad hoy, temas ambientales, temas climáticos, y en esta actividad en particular con la presencia de instituciones de gobierno, distintos ministerios, las intendencias, hay municipios presentes, empresas de distinto porte, organizaciones sociales muchas, experiencias educativas. Yo acabo de estar hace un ratito en un stand del Plan Ceibal con gurisas y gurises en este caso de una UTU de acá de Montevideo que nos contaban alguna experiencia maravillosa. Así que bueno, creo que es una buena iniciativa para que nos encontremos, se ponga sobre la mesa lo que se está haciendo, ayudemos a sensibilizar a toda la comunidad sobre estos temas y potenciemos este trabajo hacia el futuro. Herú, le cambio de tema, está en curso lo que es la suspensión del proyecto Neptuno, que ha sido una de las principales iniciativas de discusión en materia de ambiente y también en el marco de esta fecha. ¿Cómo se viene avanzando en estas discusiones? Más temprano el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, decía que el proyecto no se va a concretar de la forma en la que estaba prevista. ¿Cuál es el rol que cumple Ambiente en esas discusiones? Bueno, la opinión del gobierno sobre el proyecto ya es conocida y de los actores de gobierno, incluso antes de asumir. Se firmó el contrato al finalizar el equipo de autoridad, el presidente de la calle Pou firmó el contrato y el presidente Orsi lo que ha definido es conformar un equipo que está evaluando el proyecto, tanto el componente ambiental, económico, jurídico,
para definir cuáles son las alternativas posibles. Ese equipo está trabajando, a nuestro ministerio le corresponde participar y aportar todo el componente ambiental, así que bueno, estamos dentro de los plazos que fijó el presidente, luego de lo cual habrá una definición clara de cuál es el futuro del proyecto y cuáles son las alternativas a encaminar. Ya se dijo que se va a dar un paso con la represa de Casupá. ¿Eso está estudio del ministerio? No, ya esto está estudio el proyecto de los ajustes, pero en realidad ya fue anunciado, había sido un compromiso del presidente Orsi y ya estamos en la etapa de definiciones y de líneas de trabajo para concretar esto que es un compromiso y que es fundamental, que se lo había planteado Tabaré Vázquez antes de retirarse con una hoja de ruta clara, que no se concretó en los últimos 5 años, pero que se va a concretar en tiempos bastante cortos en la medida que ya se está avanzando con las definiciones. Eru, usted está a poco más de un mes de dejar la Subsecretaría de Ambiente y pasar a formar parte del gabinete del intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, en desarrollo ambiental de la Intendencia. ¿Cuáles son los primeros pasos que pretende dar en materia de gestión y concretamente pensando en lo que es la problemática de la basura en la capital? La agenda que estamos impulsando desde el Ministerio es muy similar a la que vamos a trabajar desde la Intendencia, con algún foco especial que es el de residuos y el de limpieza. Pero Montevideo tiene que proyectarse como una capital, como un territorio con un gobierno que entiende cuáles son los desafíos ambientales y climáticos de este siglo y desarrolla políticas fuertes en materia climática, insisto, en los temas del agua, en los temas de biodiversidad, de áreas naturales. Vamos a trabajar para ir cambiando el modelo de gestión de residuos, apuntando a la reducción y a la valorización de los distintos materiales y bueno, con un trabajo muy fuerte en materia de limpieza que se va a comenzar ya en los primeros días de gobierno. En poco menos de 100 días vamos a tener 18 acciones concretas y vamos a recorrer barrio a barrio todo el departamento para involucrar a la población. Entendemos que estos desafíos requieren la participación activa de vecinas y vecinos, así que vamos a estar en esa tarea de recorrer el departamento. En esta administración departamental se tomó una medida en torno a la basura que fue la de retirar determinados las papeleras del centro de la capital. ¿Cómo se evalúa esta medida en términos de consecuencias, si fue positiva o no, y si se prevé en caso de que no lo haya sido, retomarla? Estamos en un proceso de aprovechar todos los aprendizajes de los últimos años. Hay cosas muy positivas que ha hecho Montevideo, yo he puesto de ejemplo los ecocentros, que hay que potenciarlos y extenderlos. Hay cosas que Montevideo ha implementado y que hay que evaluarlas y ajustarlas. Lo de las papeleras, parte de eso. Seguramente en los espacios públicos, en las principales avenidas, iremos instalando las papeleras, pero eso no es se van a ir instalando las papeleras, pero en un marco, y es parte del aprendizaje que nos deja el gobierno que está actualmente en Montevideo, que es que tiene que estar acompañado de un programa de educación ambiental de cómo usar correctamente estos equipos, de cómo gestionarlos adecuadamente para que durante el día se puedan vaciar correctamente. Así que eso va a ser parte de una agenda muy fuerte en lo que es una nueva forma de gestionar los residuos con un fuerte énfasis en la limpieza pública. Muchísimas gracias. Leonardo Eru, subsecretario de Ambiente y futuro director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, en el marco de la inauguración de esta Expo Uruguay Sustentable aquí en el Antel Arena. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Y vamos a otros temas porque el gobierno plantea entregar en julio un adelanto del bono escolar de 2.500 pesos para las familias que envían a sus hijos a la educación primaria pública. Originalmente estaba previsto para el mes de febrero de 2026. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que el pago anual de este bono estará incluido en el presupuesto quinquenal. Eso va a estar dentro del marco del presupuesto quinquenal, porque nosotros no tenemos una ley de presupuesto. Yo he visto a algún actor de la oposición criticar que asumimos el 1 de marzo y en febrero, que no éramos gobierno, no pudimos dar el bono. Bueno, pero lo que estamos planteando ahora es un adelanto de ese bono para el mes de julio, en el sentido de que ustedes saben muy bien, van a ser las vacaciones de julio y probablemente pueda servir para que las familias puedan destinar tanto a la recreación y el acceso a la cultura de los chiquilines, como también algo muy importante, que es el volver a clase, premiar la vuelta a clase. Ustedes saben que muchas veces en el Uruguay tenemos una tasa de deserción que es después de las vacaciones de julio. Entonces queremos incentivar la permanencia en los centros educativos con un premio que es a la vuelta a clase y bueno, seguramente se anuncie prontamente toda su instrumentación, pero la idea es que en este año, a mediados de este año, ya comience a funcionar esta propuesta, que era una propuesta de campaña para incluir en el presupuesto quinquenal y que debería empezar a funcionar en febrero, comenzará a funcionar antes.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, aspira a que a fin de este año culmine una primera etapa del nuevo rumbo educativo que propondrá el gobierno, lo que no implica que sobre la transformación educativa se aplique el criterio de tierra arrasada, porque lo que se tenga que mantener se va a mantener. En el tema presupuestal, Maía dijo que aún no tienen los números finales para el ministerio, no obstante lo cual esperan llegar al objetivo planteado en el programa de gobierno, pese a que Uruguay tiene el peor déficit fiscal de sus últimos 35 años, dijo el jerarca. Estamos apuntando a llegar lo más cerca que se pueda del objetivo. Sabemos que el Uruguay está complicado en materia económica, financiera. Sabemos que el Uruguay ahora está transitando el peor déficit fiscal en 35 años. Así lo dijo el ministro de Economía. Entonces, tenemos que apostar a que esto sea un objetivo posible, pero transitando siempre la verdad de las cosas y los fundamentos de por qué tomas las decisiones. Sobre los contenidos de la transformación educativa que se comenzó a aplicar en su totalidad este año, dijo que los analizarán sin preconceptos. Toda aquella cuestión que haya que cambiar respecto a la transformación educativa, seguramente las autoridades de la ANEP van a proceder a hacerlo. Y si hay cuestiones que hay que mantener, se mantendrán. Yo no me imagino una acción de tierra arrasada, me imagino ese concepto. Ahora, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se explicita? Bueno, yo creo que primero tenemos que analizar el camino. Y el camino en esto no es accesorio. Nosotros entendemos que las miradas técnicas, las miradas de los involucrados, los actores educativos, van a dar un rumbo importante que se va a hacer se va a llevar adelante, estimo yo, cerrando, ahí ya es algo que estimo, no lo puedo decir con certeza, pero intentamos que a fin de este año se pueda tener, digamos, por lo menos una etapa. Sobre la derogación del decreto que regula la educación terciaria privada, por el que cayeron las autorizaciones definitivas a 6 universidades privadas, Maía dijo que no afecta los títulos ya emitidos. Adelantó que se hará un decreto nuevo que involucre a los actores públicos y privados, algo que no fue contemplado en la norma anterior. El ministro Maía dijo que hubo mucha hipocresía en el debate por el cierre temporal al público de la Biblioteca Nacional, porque 99% de las personas que opinó no concurre al edificio desde hace 30 o 40 años. El secretario de Estado sostuvo que el 95% de las funciones de la Biblioteca Nacional se mantiene y anunció que antes de fin de mes se informará el plan de trabajo para el futuro de la institución. Creo que hubo mucha hipocresía en el debate sobre esto. Si hacemos una encuesta, así, en lo que estamos acá en el estudio en este momento, capaz que quien entró como usuario a la Biblioteca Nacional por última vez, ha sido hace 30 años. La biblioteca es un símbolo, pero a su vez tiene que tener una usabilidad. Y en el mundo, y en el Uruguay también, pasa que el conocimiento fue por otros lugares. Maía anunció que este mes se presentará el plan para la biblioteca que dijo mantiene el 95% de sus funciones. Capaz que la comunicación pudo tener algún nivel de precisión distinto, también. Pero la esencia de esto, la verdad de las cosas, es que la Biblioteca Nacional como institución viene decayendo hace ¿cuánto? 40 años. ¿Y hay plan? Hay plan, por supuesto que hay plan. Y voy a decir dos cosas. El plan lo vamos a expresar y las propuestas las vamos a expresar el próximo 18 de junio, cuando vayamos a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que fue quien nos convocó, y está muy bien que así suceda. Si el 95% de las funciones se completa y entran a la biblioteca por día en 1,5 millones de personas que viven acá en Montevideo, ¿tá? Y si agregamos los que vivimos en Canelones o en San José, tenemos mucha más gente. Entran 15 o 20 personas por día, ¿no tendremos que interpelarnos sobre el futuro, el proyecto y lo que deberíamos hacer pensando una biblioteca del siglo XXI?
Vamos a hablar del bolsillo de cada uno porque la inflación de mayo se ubicó en 0,11% y cerró los últimos 12 meses en 5,05% según los datos del índice de precios del consumo divulgados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Con el dato de mayo, la inflación acumula 24 meses dentro del rango meta de entre 3 y 6% previsto por el Banco Central del Uruguay. El rubro de mayor incidencia en los precios, alimentos y bebidas no alcohólicas, tuvo un comportamiento neutro en el quinto mes de este año. El incremento en cereales y producto a base de cereales, chorizos y pescado enlatado, frutas y frutos secos, fue compensado por una caída en carne fresca, refrigerada o congelada y en el precio de hortalizas, tubérculos y legumbres, como la lechuga y la espinaca, con una reducción de 21,5% y 29% respectivamente. El diputado blanco Pablo Abdala dijo que su colectividad todavía no tiene una posición tomada sobre el aumento del tope de deuda solicitada al Parlamento por el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas. Reiteró que para los nacionalistas el déficit fiscal es medio punto menor que hace 5 años. Yo creo que esto en algún sentido confirma o alimenta la sospecha, que es más que sospecha, de que el gobierno, y cuando digo gobierno no digo solo el ministro de Economía, o más bien lo excluyo el ministro de Economía, digo la bancada de gobierno, la conducción política del Poder Ejecutivo, lo que está intentando generar es un debate anticipado sobre el estado de las cuentas públicas. Debate al que nosotros vamos gustosos porque claramente creo que los números indican que la economía está sana. Me remito a expresiones del propio ministro O'Donnell, en el sentido de que la posición del país es una posición sólida, de que goza de buena reputación. Él ha dicho, sí, que en materia fiscal invitó a la prudencia, pero dijo que la situación era manejable, porque el ministro de O'Donnell es un ministro responsable. Entonces lo que nosotros decimos es que en verdad se pretende apuntalar la idea de que el déficit fiscal supuesto o presunto condiciona los planes del gobierno. Yo creo que el gobierno no está logrando financiar el cumplimiento de todos sus objetivos, que fueron muy ambiciosos en campaña electoral. Y por eso ahora salen con esto del déficit más alto de los últimos 35 años, que a mi juicio, y nosotros vamos a centrar la discusión allí, contiene una picardía, llamémosle. El déficit que importa, que es el del gobierno central y el del BPS, que claramente ese es el déficit, además, que mide la regla fiscal o que la regla fiscal está referido a él, ese es medio punto menor ahora que hace 5 años. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Mariano Tucci, aclaró que los objetivos del gobierno no están contemplados en la rendición de cuentas, que analiza lo hecho por el anterior gobierno durante el último año de gestión. Tucci destacó que las líneas estratégicas del actual gobierno están integradas en la futura ley de presupuestos que ya se está elaborando. Esas son valoraciones que corren por cuenta del diputado Abdala, a quien respeto y no juzgo. Es parte, supongo yo, del juego político y de una oposición que no tiene agenda política. Estamos con una oposición y con un partido político que está disputando la conducción de su directorio. Por lo tanto, cualquier escenario que se presente va a ser fructífero para que ellos puedan, de alguna manera, comentar, opinar o juzgar. En nuestro caso estamos gobernando. Este no es un gobierno de anuncios, es un gobierno de compromisos y que ejecuta y acciona. Hoy tenemos la rendición de cuentas, su mensaje, su articulado a consideración de todos. Yo creo que no hay experiencia desde la apertura democrática de un gobierno que mande con tanta antelación la rendición de cuentas a estudio del Parlamento Nacional. Nosotros queremos concentrarnos en la construcción del presupuesto quinquenal, que de ello dependerá la financiación de las diferentes políticas públicas que hemos comprometido en campaña electoral, y así lo va a hacer el Frente Amplio. Por lo tanto, el Ministerio de Economía ha remitido a consideración de la Cámara de Diputados la exposición de motivos y el articulado. Hasta el 30 del corriente hay tiempo para que el resto de los organismos manden sus informes. UPM no pagó el canon por el uso de la vía del tren, tal como establece el contrato entre la empresa de celulosa y el Estado uruguayo. La firma debería haber abonado alrededor de $2 millones por el primer año de funcionamiento del ferrocarril que transporta su carga desde la planta de Durazno al puerto de Montevideo. Según el contrato entre el Estado uruguayo y UPM, la empresa u operador debe pagar por el uso de la vía 5 centavos de dólar por tonelada bruta por kilómetro durante los primeros 5 años y 6 centavos a partir del sexto. Desde la Dirección de Transporte Ferroviario se explicó que el incumplimiento se debió a que la administración anterior no reglamentó el cobro del peaje y que próximamente un decreto posibilitará que se procese el pago. Es importante destacar que tanto UPM como su operador ferroviario vienen reclamando la posibilidad de pagar
de cumplir con su obligación, pero en este caso era la administración que no generaba la herramienta necesaria para poder cobrar por el uso de la vía férrea. Entonces es el único ingreso que tiene el Estado por poner a disposición las vías férreas, que tienen un costo importante, ¿no? Que la paga toda la sociedad y que es muy preocupante que hasta el momento no se haya podido recaudar este peaje. ¿Tienen alguna estimación de cuándo se puede llegar a concretar este pago? Bueno, nosotros elevamos ya al Poder Ejecutivo el proyecto de decreto, esperamos que en las próximas semanas esto esté aprobado y a partir de ahí ya venimos trabajando con el operador ferroviario para afinar los montos, porque requiere de una serie de cálculos que hay que hacer y bueno, sobre todo teniendo presente que en los primeros meses de la operación del Ferrocarril Central fue bastante inestable debido sobre todo a temas operativos por la puesta en marcha y demás, estamos digamos ajustando los números y a partir de ahí entendemos que a la brevedad ya vamos a contar con la posibilidad de que el operador pueda abonar el peaje ferroviario. 14 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Les contamos que luego de la denuncia de fines de enero realizada por el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción por desvío de dinero, una causa que avanza en la justicia, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, expulsó a varios de sus afiliados que tenían diferentes niveles de responsabilidad en el manejo de los fondos. El secretario general del SUNCA, Javier Díaz, dijo a MBD Noticias que la denuncia de estafa empezó por impulso del sindicato e informó que analizan acciones legales contra quienes buscan dañar a la organización sindical. Hay una denuncia penal realizada por el Fondo de Vivienda, el cual la investigación está transcurriendo y estamos a la espera, digamos, de que formalmente la justicia nos haga una devolución en el sentido de cómo se realizó la maniobra, cuántas personas podrían llegar a estar involucradas y también, digamos, a dónde fueron a parar esos recursos. En esa investigación administrativa es muy claro de que no hubo ninguna transferencia a ningún sector político y a ningún tipo de campaña. Por lo tanto, en ese sentido, absoluta tranquilidad. En simultáneo con la denuncia penal, lo que sí realizamos puertas adentro de nuestra organización fue que todas aquellas personas afiliadas a la organización que estuvieran vinculadas a las transferencias no autorizadas, tomar las medidas disciplinarias que establece el estatuto, que en este caso es la expulsión de la organización. Díaz explicó que el sindicato expulsó a las personas involucradas y está planteando discutir con los empresarios la implementación de procesos de ejecución de fondos más garantistas. Sobre todo a partir de algunos trascendidos de prensa, no vamos a descartar, digamos que una vez culminada la investigación y obtenidos los resultados, bueno, discutir y resolver y analizar la posibilidad de tomar acciones legales para quienes hoy están en definitiva, no solo entorpeciendo la investigación, sino que se está como atentando contra la organización y sobre todo contra algunos miembros de la dirección del sindicato. La Asociación de Empleados y Obreros Municipales ADEOM reclamó a la Intendencia de Montevideo que se investigue formalmente el faltante de 800.000 pesos detectado en la oficina del director del Parque de Villa Dolores. El gremio de municipales dijo que sus delegados son víctimas de persecución laboral y sindical por parte de jerarcas de la comuna y sus nombres quedaron expuestos. En tanto, la Intendencia dijo que la investigación es reservada. En un comunicado, el sindicato de municipales cuestionó el manejo público de nombres de funcionarios vinculados a una investigación interna en Villa Dolores y acusó a la Intendencia de Montevideo de persecución laboral y sindical hacia los delegados del parque. Además, para el gremio resulta llamativo que no se difunda una investigación respecto al faltante de una suma importante de dinero en el escritorio del servicio en la que habría implicancia de cargos jerárquicos, dice el texto, y argumenta que en ese lugar solo ingresan el director y una funcionaria. ADEOM defendió el uso de la habitación dentro de la Elefantera, indicando que lejos de ser un espacio con amenities, no cumple con las condiciones básicas establecidas en la normativa laboral para los serenos, según consignó El País y confirmó Montevideo Portal. Aseguraron además que el lugar fue compartido por distintas direcciones del servicio a lo largo de sus más de 8 años de existencia.
Por su parte, la Intendencia informó que el caso está comprendido en una resolución de agosto de 2024, en la que se dispuso una auditoría, una intervención de urgencia en el zoológico y designó un equipo que dependerá directamente de la Dirección General de Cultura. La resolución afirma que el objetivo es esclarecer los hechos, individualizar posibles responsables y evitar la pérdida de pruebas durante el proceso. Además, en un comunicado difundido este mediodía, la comuna informa que en febrero de 2025 inició una intervención y auditoría patrimonial y contable en el parque a partir de presuntas irregularidades denunciadas. Un equipo de profesionales técnicos fue designado para realizar la intervención e individualizar a los responsables. La Fiscalía y las autoridades del Ministerio del Interior investigan el robo de una avioneta de un aeroclub en Rivera, que luego apareció estrellada en un campo en Paraguay. Se presume que fue robada por una banda de narcotraficantes y que iba a ser utilizada para el traslado de drogas. La avioneta fue robada en el aeroclub de Rivera, según informaron medios locales. 4 personas ingresaron a punta de pistola y se llevaron piloteando una avioneta modelo Cessna 206. Según la información aportada, al momento del robo, la avioneta tenía combustible para unas 2 horas de viaje. Cuando la nave levantó vuelo, los delincuentes descartaron sus celulares que cayeron en los hangares del aeroclub. Al momento del robo, uno de los individuos se presentó como piloto e hizo algunas preguntas específicas sobre las características de la aeronave, por lo que se sospecha que se trataría de un técnico, posiblemente de nacionalidad paraguaya. Sobre las 14 horas, la avioneta fue hallada en San Pedro de Paraná, 360 kilómetros al sureste de Asunción, en Paraguay. Los delincuentes hicieron un aterrizaje forzoso en un campo tras quedarse sin combustible, haciendo 500 kilómetros. El robo está siendo investigado por la Fiscalía, la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Rivera y la Regional Norte de la Policía Nacional. Se presume que la banda está vinculada al narcotráfico y que la camioneta iba a ser utilizada para el traslado de droga tras su modificación. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció una serie de medidas para atender la situación de comerciantes en la frontera con Brasil. Los anuncios incluyen la eliminación del IVA mínimo y la reducción del 50% de la tasa básica, una medida que incluirá a las compras en comercios minoristas de ramos generales que estén localizados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera y se va a implementar mediante compras con tarjeta de débito. Además, se dará una extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de las terminales de POS para monotributistas y Literal E. La tercera medida es la ampliación de la reducción del IMESI de 24% actual a 32% en la frontera con Brasil. Actualmente rige la rebaja, pero se va a aumentar en 8 puntos porcentuales esta reducción del IMESI, pasando, como dijimos, de 24 a 32 de precio de venta al público, cuando el pago se realice por un medio electrónico. Además, se retomará la revisión mensual de las reducciones previstas tanto en las fronteras con Argentina como con Brasil, con el objetivo de avanzar a la convergencia del tratamiento tributario del IMESI a las naftas para ambas fronteras. La cuarta medida determina un régimen simplificado de importación en el que se beneficiará una exoneración total de tributos a la importación para algunos productos. Se crea un régimen especial de importación en el que los comercios minoristas de ramos generales, ubicados a menos de 60 kilómetros de la frontera, podrán importar libres de todo tributo productos que componen la canasta básica. Por último, la resolución del Ministerio de Economía anuncia una reducción de hasta 75% de los aportes patronales de los nuevos empleos formales que las empresas ubicadas a menos de 60 kilómetros de un paso de frontera se creen en los próximos 12 meses. Esta última medida será aplicable en los rubros industria manufacturera, comercio minorista, alojamiento y servicios de comida, actividades administrativas y de apoyo, artes y entretenimiento y otras actividades de servicios. Los anuncios fueron comunicados en el departamento de Artigas en el marco del evento organizado por la Confederación Empresarial del Uruguay. Previo a la conferencia de prensa, el equipo económico mantuvo una mesa de trabajo con representantes de los comercios. Ahora vamos a tomar contacto con Exteriores porque está nuestro compañero Eduardo Delgado con información que acaba de surgir. Eduardo, buen mediodía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Pilar. Hace apenas minutos finalizó la primera reunión de la mesa representativa del PIT-CNT con la integración definida en el último congreso del 24 de mayo de la Central de Trabajadores. Y estoy con Marcelo Abdala para conocer las novedades de esta primera mesa y entre ellas la elección de las autoridades de la Central de Trabajadores. Bueno, la verdad una mesa muy ejecutiva, muy fraterna, porque además
se le da bienvenida a un conjunto de compañeras y compañeros que en representación de sus filiales ingresan a la dirección. Se tomaron una serie de definiciones en solidaridad, digamos, con el pueblo palestino, en solidaridad con el pueblo argentino, en solidaridad con los trabajadores injustamente reprimidos en Panamá. Se constituyó una mesa representativa en la cual vamos a atender a que todas las compañeras y los compañeros confirmen un colectivo de trabajo con toda la mesa representativa involucrada en las labores de conducción de la central, de sus distintas comisiones y departamentos. A su vez, se constituyó el secretariado del PIT-CNT con 17 compañeras y compañeros, todos con una responsabilidad concreta, dando por finalizado, digamos, el trabajo de constitución de la conducción que deriva del Congreso de nuestro PIT-CNT. ¿Y se mantienen las formas, digamos, presidente, vicepresidente? Cuéntenos un poquito cómo es justamente que se crea, digamos, esta nueva dirección. Bueno, en el marco de la dirección cotidiana, que es el secretariado del PIT-CNT, efectivamente tenemos, digamos, un trabajo en la Secretaría General, en la vicepresidencia y en la presidencia, que quedó confirmado. La votación del secretariado fue unánime, más allá de que habían algunos trabajos previos, digamos, que marcaban alguna diferencia de opinión al respecto, pero finalmente se resolvió adecuadamente, ¿no? ¿Y quiénes son justamente secretario general, presidente y vicepresidente de PIT-CNT? Bueno, secretario general, nuestro compañero Joselo, con Pereira de la FUM en la Secretaría Adjunta, vicepresidencia Javier Díaz del Zunca, con Carolina de Sutel, y en la presidencia quien habla, lo cual es naturalmente un honor para todas nosotros y para todos nosotros. ¿Cuáles son los principales desafíos justamente de la Central de Trabajadores y en particular de la mesa del secretariado para estos próximos meses, donde además se define el presupuesto nacional? Bueno, de pique el Congreso nos manda a ser un actor relevante de la construcción de una estrategia de desarrollo nacional como tema de largo aliento para resolver que la gente en nuestro país pueda vivir dignamente del trabajo, digamos. Pero en lo puntual nosotros ya estamos prestos para opinar sobre el presupuesto nacional, estamos, digamos, ya prestos para conversar cuáles serán los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, en una ronda de negociación colectiva que se va a abrir seguramente ya en este mes, porque los convenios vencen el 30 de junio, y bueno, y tenemos a su vez desafíos que tienen que ver con la instalación del diálogo social en materia de seguridad social, bueno, nuestro objetivo de apuntar a una ley que establezca que hay un máximo de 40 horas semanales con pago de 48, es decir, si algo no le va a faltar a la militancia y a la conducción del PIT-CNT es trabajo para mejorar la vida de los trabajadores y el pueblo. Es reelecto en el cargo Abdala y habló de los delegados que por primera vez ingresan a una mesa representativa. ¿Se acuerda cómo fue su primera vez? Bueno, mi primera vez fue en condiciones muy complejas porque estábamos en medio de la crisis del país en el 2001-2002, pero siempre es un motivo de alegría cómo en el PIT-CNT hay continuidad y renovación. Digamos que múltiples filiales han tenido sus elecciones y aparecen elencos de compañeras y compañeros, digamos, nuevos que bueno, toman la posta, la bandera, la antorcha, digamos, de la lucha del movimiento obrero que atraviesa las generaciones, ¿no? Marcelo Abdala y los integrantes también de la Secretaría, muchas gracias por estos minutos muy amables. Un gustazo. Arriba. Pilar, volvemos contigo allí a estudios. Bueno, aquí estamos en la sede del PIT-CNT, tras esta primera reunión de la nueva mesa representativa. Muchísimas gracias, Eduardo. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos con el último bloque de MBD Noticias. No se vayan. Y hoy hay partido, ¿no? Y será a las 20 horas, porque la selección uruguaya va a jugar esta noche ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Y la Celeste, que tiene el objetivo de sumar puntos, está tercero en la tabla de las eliminatorias con 21 unidades y a 10 del líder, que es Argentina, que encabeza con 31 puntos. Mientras que Ecuador tiene 23, Brasil sigue a Uruguay empatando con 21, pero con menor saldo de goles. En la quinta posición está el rival de turno, Paraguay, y le siguen Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú. Los dirigidos por Marcelo Bielsa no pueden contar con 6 de sus titulares habituales. Los lesionados, Sergio Rochet, Federico Valverde y Nicolás de la Cruz, y el suspendido Rodrigo Bentancur.
También está ausente por suspensión el delantero Darwin Núñez. El probable 11 titular de Uruguay será con Santiago Mele, Guillermo Varela, José María Jiménez, Ronald Araujo, Matías Olivera, Naita Hernández, Manuel Ugarte y Georgian de Arrascaeta, Facundo Pelistri, Rodrigo Aguirre y cierra Maximiliano Araujo. Y nos quedamos en Brasil en las internacionales porque el presidente Lula da Silva, de visita oficial a Francia, no logró vencer este jueves las reticencias de su homólogo Emmanuel Macron sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y le dio 6 meses para concluirlo. El mandatario francés afirmó que el acuerdo tal como está planteado no es justo ni bueno para el clima y que espera que estos meses sirvan para mejorarlo. Lula da Silva llegó este miércoles a Francia en la primera visita de Estado de un presidente brasileño desde 2012, con el objetivo de fortalecer la relación y abordar las crisis internacionales. El mandatario brasileño señaló a su par francés que este 6 de junio asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur durante 6 meses y que su intención es concluir el acuerdo con la Unión Europea, para lo cual pidió a Macron que abra su corazón para sellar el trato durante una conferencia de prensa conjunta en el Eliseo. Macron, sin embargo, no recogió el guante y señaló que los 6 meses que le ha dado Lula podrán servir para mejorar el pacto, pero no para firmarlo, ya que sostuvo que tal como está no es bueno para el clima ni justo para los agricultores, quienes han presionado fuertemente para impedirlo. Lula afirmó que el proteccionismo es cosa del pasado y se sorprendió de que los europeos, en la vanguardia del libre comercio, sean ahora los defensores del proteccionismo, señalando que no hay un país como Brasil que haga más en favor del clima, y aseguró que hace falta pedagogía para explicar a todos los sectores, incluido el de la agricultura, el beneficio del acuerdo entre ambos bloques. En otro orden, durante la conferencia, Macron aludió a la relación de Lula con Rusia y cuestionó su actitud de neutralidad en la guerra, pidiendo que ambas partes en conflicto no sean tratadas al mismo nivel, mientras que el mandatario brasileño volvió a calificar de genocidio el asedio militar de Israel en la Franja de Gaza. Hasta aquí llegamos con esta edición. La edición central será 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien. Buena jornada. El ministro de Educación, José Carlos Maía, aspira a que a fin de este año culmine una primera etapa del nuevo rumbo educativo que propondrá el gobierno. El gobierno planea entregar en julio un adelanto del bono escolar de 2.500 pesos para las familias que envían a sus hijos a la educación primaria pública, originalmente previsto para febrero de 2026. UPM no pagó el canon por el uso de la vía del tren, tal como establece el contrato entre la empresa de celulosa y el Estado uruguayo. El secretario general del Zunca, Javier Díaz, dijo a MBD Noticias que la denuncia de estafa en el Fondo de la Construcción empezó por impulso del sindicato e informó que analizan acciones legales contra quienes buscan dañar a la organización sindical. La selección uruguaya jugará esta noche desde la hora 20 ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. El presidente de Brasil, Lula da Silva, de visita oficial a Francia, no logró vencer este jueves las reticencias de su homólogo Emmanuel Macron sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y le dio 6 meses para concluirlo.
El presidente Yamandu Orsi se desmarcó de la declaración que emitió el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, que señala que en Gaza se está desarrollando un genocidio de ciudadanos palestinos por parte de Israel en el marco de la guerra en Medio Oriente. Mientras tanto, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que comparte el contenido del comunicado de la coalición de izquierda y sostuvo que la embajada de Israel hace muy mal cuando dice que la declaración del Frente Amplio promueve el odio.